¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minería 360 en un mes especial para la industria. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maca? ¿Todo bien tú? Bien, también. Especial este mes, pues. Claro que sí, porque ya empieza agosto, es el mes de la minería debido a que el 10 de este mes se celebra San Lorenzo, es el patrono de los mineros precisamente, y por lo mismo van a ser varias semanas que van a estar recargadas de actividades en nuestro país. Exactamente, y vamos a estar pendientes a la mayoría de ellas. Y por otro lado, vamos a hablar sobre la escoria y cuáles son las trabas que impiden poder reutilizar este pasivo ambiental. Esto y mucho más. Y al inicio de esta semana, el ministro y el viceministro de Asuntos Mineros de Arabia Saudita visitaron nuestro país. Ven a Chile como un país estratégico para poder alcanzar su visión 2030, donde el cobre y el litio son esenciales. Minería 360 pudo entrevistar al viceministro Khalid Saleh Al Mudaifer. Y esta es la conversación. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, Arabia Saudita tiene un plan económico para el 2030. ¿Cómo han avanzado para lograr sus objetivos? Sí, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Chile ha sido un país muy hospitalario, con gran clima, con gente y comida excelente. Así que muchas gracias. La Visión 2030 es una estrategia liderada por Su Alteza Real, el príncipe heredero, para transformar Arabia Saudita. Es una transformación sin precedentes que está ocurriendo ahora. Empezó en 2016 y ahora se está logrando la mayor parte de los KPI que se han propuesto año tras año. El objetivo es crear un país ambicioso, con una economía próspera y un desarrollo social para la gente de Arabia Saudita, pero también contribuyendo a las economías de todo el mundo. ¿Es esa una de las razones por la que están viajando por el mundo, incluyendo a Chile, que está muy lejos de su país? Chile está cerca de nuestro corazón. Pero sí, estamos introduciendo al mundo a la Visión 2030. La transformación que la visión ha realizado y ha llevado a cabo, y los objetivos para 2030, que aún quedan 5 a 6 años para ser completados. Con la confianza construida en los últimos 6 años, creemos que los vamos a lograr antes del 2030. La visión es económica, pero también es una transformación social. Y también para toda la economía y toda la gente de Arabia Saudita, y cómo Arabia Saudita puede impactar en la economía mundial. Ha visitado otros países en Latinoamérica. ¿Qué hace de esta región importante para su objetivo de inversión? Hemos visitado Brasil y Chile, que son destinos muy importantes para la minería. Ellos contribuyen a la producción de minerales importantes para el mundo. Y hay un número de inversiones que ya se han iniciado por los saudíes en Brasil, especialmente, y ahora en Chile, en diferentes sectores, en el sector alimentario y en el sector de la minería. La minería es uno de los objetivos de diversificación de la economía en Arabia Saudita. Cuando comenzamos la Visión 2030, construimos una estrategia. Éramos la cuarta mayor importadora de minerales en todo el mundo. Importamos minerales importantes, así que estamos desarrollando nuestro sector de la minería para obtener más minerales fuera de Arabia Saudita, pero también para trabajar con otros países para asegurar más minerales para el mundo y para Arabia Saudita. ¿Cómo espera materializar la inversión en Chile? ¿En qué áreas o proyectos tienen intereses específicos? Mi sector de supervisión es la minería, así que eso está en el tope de mi lista. La minería y los minerales tienen un gran impacto. Así que estamos trabajando para hacer que Arabia Saudita sea un centro de procesamiento de minerales para la región.
Tenemos nuestra ubicación, nuestra energía. También tenemos el compromiso, el desarrollo y la demanda de Saudi Arabia es muy alta porque estamos construyendo proyectos de $2 trillones. Estamos trabajando para hacer que Arabia Saudita sea una potencia industrial. Todo esto requiere más minerales que en el pasado y por lo tanto hemos desarrollado nuestro sector de la minería para minar Arabia Saudita, explorar y minar a Arabia Saudita, pero también trabajar con naciones y países amigables para asegurar el suministro de minerales para la economía saudita. Entonces, según el mercado internacional y su proyecto 2030, ¿cuánto podría variar su plan de producción de petróleo? En cuanto a producción, para el fosfato estamos trabajando para ser el segundo mayor productor de fertilizantes de petróleo en el mundo. Y estamos trabajando para doblar nuestra producción de oro, doblar nuestra producción de cobre, doblar nuestra producción de aluminio. Esto se logrará. Entonces, en todos los sectores estamos doblando nuestra producción. Pero también algunos minerales no están en Arabia Saudita. Estamos desarrollando la industria de vehículos eléctricos. Estamos desarrollando la industria de la energía renovable. El almacenamiento es una parte muy importante de las energías renovables. Estamos desarrollando la cadena de valores de esas industrias, pero también otras como la aeroespacial, las máquinas y los motores. También productos digitales y tecnológicos que podrían ser producidos en Arabia Saudita. Todas estas industrias requieren diferentes tipos de minerales que no se encuentran en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que trabajar con otros países para asegurarlos. El litio es un ejemplo. Chile es el segundo mayor productor de litio. El cobre es muy importante para la electrificación del mundo y para la transición energética. Y Chile es el mayor productor de cobre. Hablemos de electromovilidad. ¿Cómo el litio y el cobre en nuestro país permiten perseguir esos objetivos? Porque tenemos litio y también tenemos cobre, como dice. Sí, por supuesto. El litio es clave en la transición energética para un futuro bajo en carbono para todo el mundo. Para esto se necesitarán más vehículos eléctricos, la transición energética y también menos emisiones de carbono. Todo esto requeriría la electrificación del mundo. El cobre es el principal conector de electricidad y proveedor de electricidad a través de cables y otros equipos. La demanda por el cobre está creciendo y por lo tanto asegurar más cobre para el mundo es muy importante. Lo mismo para el litio. El litio va a las baterías de la transición energética y a la reserva de energía, a las baterías y a los vehículos eléctricos. Es muy importante que el mundo tenga más litio a medida que la demanda crezca y crezca, considerando las predicciones que dicen que se necesitará de 4 a 3 veces más ahora. Esto requiere inversión, exploración, requiere que todo el mundo coopere e invierta en este sector. Su Excelencia, ha hablado de litio y cobre. ¿Cómo ve la posición de nuestro país, Chile, en este momento? Tenemos fe en la visión del gobierno chileno para su pueblo. Ahora que está la estrategia de litio que llama a la inversión, la coinversión con las compañías chilenas, las empresas estatales. Creemos que hay una oportunidad para que otros inversores vengan con los inversores chilenos para invertir en este sector.
Se necesita más inversión en Chile para producir más litio. Y el crecimiento que podría significar la estrategia de litio que ha anunciado Chile es grande y requiere colaboración e inversiones desde otros lugares. Con respecto al litio, ¿en cuales salares están interesados? ¿Cómo les gustaría estar involucrados en la producción? Somos un organismo gubernamental, así que facilitamos el camino para que el sector privado venga a conocer, que tengan la experiencia, que tengan el capital para invertir. Así que construimos relaciones, facilitamos para que el sector privado de Saudí venga a invertir. Hemos establecido en Arabia Saudita una compañía de minería saudí llamada Ma'aden, y el fondo de inversión saudí ha establecido lo que se llama Manara Minerals, que es una compañía bien financiada que busca invertir fuera de Arabia Saudita en minerales críticos. Y el litio es uno de ellos, y el cobre es el segundo. Por lo tanto, están con nosotros aquí. Están buscando qué se podría construir o qué podrían hacer en Chile y otros lugares de Latinoamérica y en el mundo, por supuesto. ¿Están dispuestos a colaborar con empresas estatales? Somos un gobierno, pero esas empresas son grandes, como Codelco. Estas son grandes empresas y muy establecidas, bien manejadas. Chile es un país comercialmente abierto y tiene una economía estable. Por eso confiamos en que esta economía y esas empresas tengan la experiencia y la capacidad de colaborar con las empresas internacionales. Más allá de las materias primas, ¿están interesados en la tecnología o la innovación de nuestro país? Esa es una buena pregunta, porque estamos aquí también para aprender. La minería en Chile ha ocurrido por más de 100 años. Recién comenzamos la minería en Arabia Saudita. Hay un gran número de tecnologías, talentos, entrenamiento, desarrollos vocacionales, empresas. Todo esto lo necesitamos en Arabia Saudita. Así que hemos establecido el foro Future Minerals, al que invito a que vengan. Es un foro liderado por el gobierno con una mesa redonda ministerial. El año pasado tuvimos más de 70 países atendiendo y 35 organizaciones multilaterales internacionales, además de otras ONGs y otras. Todos se reúnen en una sala para establecer lo que es importante para el futuro de la minería, para lo que llamamos los minerales del futuro, incluyendo tecnología. Así que estamos invitando a las empresas de servicio, a las instituciones de tecnología, a los entrenadores vocacionales y a los proveedores, también a los mineros y productores, para que se unan a este foro. Es uno de los foros mineros más grandes, o el segundo más grande y de mayor calidad del mundo. Con respecto a la innovación asociada con la extracción de materias primas o el uso de agua de mar que han desarrollado, ¿qué podría Chile aprender de su país, Arabia Saudita? Arabia Saudita ha estado desarrollando la desalinización de agua marina durante muchos años, más de 50 años. Ha desarrollado continuamente esta tecnología y el conocimiento operacional. Y un gran número de empresas saudíes están trabajando en ese sector. Algunas de ellas también están aquí en Chile, trabajando con algunas empresas mineras para hacer concesiones para plantas desaladoras. Así que podemos colaborar y trabajar juntos para aprender unos de los otros. Sabremos más sobre la minería y a cambio traemos la desalinización y otras experiencias que hemos construido durante años. Hablemos de enero del 2025.
Tienen un foro importante. ¿Con quiénes les gustaría reunirse o conectar en este foro? El foro se divide en dos partes. La primera parte es una mesa redonda, donde los ministros de minería se juntan con las ONGs, las asociaciones de comercio, el Banco Mundial, las organizaciones de la ONU, todos juntos para trabajar en las iniciativas que necesita el mundo para obtener más minerales, para suministrar más minerales a la transición de energía. Y el próximo día también tenemos a los líderes o CEOs de instituciones geológicas internacionales. Y este año añadiremos una reunión para el entrenamiento y el desarrollo de talento institucional en el sector minero, para reunirlos y enseñar cómo construir capacidad para el mundo e intercambiar conocimientos. El resto de los días son las conferencias con los CEOs privados, CEOs internacionales. El año pasado tuvimos casi el 80% de los CEOs de las 20 compañías más grandes. Y Chile es un importante proveedor de minerales y actor en el sector minero. Estamos aquí también para invitar al gobierno chileno y las empresas chilenas para que vengan a Riyadh del 14 al 16 de enero para contribuir a la agenda minera del mundo. Perfecto. Después de visitar la región, ¿están satisfechos con lo que han visto? Sí, lo estamos. Podemos decir, hemos tenido una visita exitosa. Nos hemos reunido con todos los gobiernos, los ministros. Hemos establecido grupos de trabajo para trabajar en lo que creemos que tenemos en común, lo que necesitamos construir para aumentar la producción. Arabia Saudita es una gran economía, parte del G20. También Chile es una gran economía, con uno de los mayores PIB de Latinoamérica. Sin embargo, el comercio entre los dos países es muy pequeño y merece ser más, de la mano con la relación que está creciendo. ¿De qué forma esta visita ha acercado a Chile y a Arabia Saudita? ¿De qué forma? ¿Estaremos más cerca después de esta visita? Sí, creo que todos tenemos la misma aspiración. Nosotros, para el pueblo de Arabia Saudita, y el gobierno aquí tiene una aspiración por el pueblo de Chile. Estamos construyendo nuestra economía, creciendo nuestra economía. La distancia es larga, pero los corazones se acercan. Y estamos seguros de que comeremos las grandes manzanas chilenas. Y como ahora, con el crecimiento de la inversión de Arabia Saudita a Chile y de Chile en Arabia Saudita, estas economías se unirán y creo que la minería será el puente que construiremos entre los dos países para que otros sectores lo utilicen. Perfecto, Su Excelencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo. Nos vamos a ir a la pausa ahora en Minería 360, pero ya seguimos con más informaciones. Espérenos. Y bien, uno de los desafíos ambientales que tiene la minería en Chile es la gestión de la escoria, elemento que va quedando de las fundiciones. Si bien hay varias iniciativas que buscan hacerse cargo de este problema, ya sea para generar una economía circular o nuevos productos, la actual normativa frena el avance de este tipo de proyectos. Por eso no son pocos los actores que empujan poder hacer un cambio regulatorio en torno a la escoria. Javiera Albornoz conversó con la industria y en el siguiente informe recoge los proyectos e iniciativas que empujan esta discusión.
A simple vista no se nota, pero en esta plaza de Catemu hay 1000 kilos de escoria de cobre, específicamente las baldosas que permitieron hacer una reconstrucción de este lugar ubicado en Villa El Sol. En concreto, Anglo American utilizó las escorias de la fundición Chagres, que, al ser mezclados con áridos naturales, permitieron generar material de construcción. Todo esto se enmarca dentro de lo que son los proyectos de economía circular que tiene nuestra compañía, pero que también están dentro de la agenda del gobierno de nuestro país. Este proyecto refleja de muy buena manera el tipo de minería que como gobierno queremos promover, que es una minería comprometida con los territorios, comprometida con las comunidades, que pone al centro las necesidades de las comunidades y busca soluciones creativas de forma tal de poner eso al centro. Este proyecto piloto fue realizado en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que como entidad ayudaron en la certificación científica del material utilizado. Ahora buscan escalar este proyecto para que se permita la pavimentación de un camino. Nosotros lo vemos como todavía al inicio, ¿ya? Porque si viene una plaza, ¿cierto? Nosotros creemos que esto está recién partiendo, luego poder avanzar y que esto sea realmente importante en la revalorización. Nos abre la puerta respecto a otros usos que también se le pueden dar. Como entendemos que la autoridad requiere ir recabando estos antecedentes, nuestro próximo paso está asociado a que nosotros podamos poner en uso el material en la construcción de un camino. Este es uno de los 4 proyectos pilotos que ha realizado Anglo American con el uso de este material. Sin embargo, por el momento no han podido hacer crecer esta escala a nivel industrial. El problema radica en la calificación normativa que tiene la escoria. La escoria de cobre, desgraciadamente, todavía es considerada un residuo y como residuo no se puede reutilizar desde donde es depositado en forma final. Esta clasificación y toda la permisología asociada a este tipo de iniciativas distintas a la disposición final lo que genera es que haya un desincentivo por parte de terceros interesados en poder ocupar al silicato de fierro como un árido artificial. Misma complejidad que frena las ideas que tiene Codelco para poder reducir la escoria que quedó de la fundición Ventanas. De hecho, la estatal puso a disposición este material para la pista aérea de La Facha en Quintero. Necesitamos de cambios normativos, porque hoy día en Chile el desafío de la escoria no es un desafío técnico, es un desafío normativo y que requiere de ciertos cambios. Y uno de ellos es que la escoria deje de ser considerada un residuo y sea considerada un subproducto. De acuerdo a lo que plantean los especialistas, el camino para avanzar en su uso más amplio sería el cambio normativo, situación que está siendo trabajado. Son varias las entidades que han realizado análisis y estudios que permitan dar certezas que la escoria podría ser utilizada como subproducto. En la Corporación Alta Ley hemos venido articulando desde hace un tiempo, por ejemplo, la elaboración de distintas normas de carácter técnico a través del Instituto Nacional de Normalización, por ejemplo, para la utilización de estas en pavimentos. Pero para eso necesita antecedentes. Entonces, este instituto lo que debiese hacer es juntar antecedentes tanto de la industria privada, de los entes públicos, de los ministerios y de los académicos para poder juntar toda esta información y generar una norma de cómo tratar este material. Y eso está hoy siendo trabajado por el instituto. En ese sentido, las empresas aseguran que han podido entregar estos antecedentes que permiten determinar que la escoria es un producto seguro para ser usado. Por una parte tenemos todo el análisis y el respaldo científico que la autoridad necesita para velar por la salud de las personas y el medio ambiente desde el ámbito desde los permisos, y también contamos con todos los respaldos para asegurar su estabilidad física en el caso de que este material sea utilizado en la construcción de obras en general. Hoy día estamos trabajando en diferentes instancias, tanto a nivel nacional como a nivel regional, con las diferentes autoridades, dado que requiere de un trabajo interministerial. Lo que uno logra ver en una escoria no es más que silicato de hierro, cuya sustancia no ofrece ningún peligro para sus usos. Al contar con una nueva norma, explican, los ministerios podrían generar reglamentos que permitan su uso. Esto siguiendo incluso lineamientos que hay en otras partes del mundo. Si tú te vas a fundiciones en Japón, en Finlandia, en Alemania, muchas de esas escorias tú las puedes reutilizar en industria civil, rellenos de camino, están los tetrapods que se construyen o rompeolas también que se disponen, porque es un material más bien inocuo. Las escorias tienen una composición muy parecida a lo que es una roca ígnea. El mundo como está evolucionando requiere que las industrias se hagan cargo más allá de lo que producen, sino que también de aquellos pasivos ambientales que van dejando.
Para poder facilitar eso es necesario crear la normativa. Es necesario abrir esas puertas. Se estima que en nuestro país se generan 4,5 millones de toneladas de escorias al año, lo que hace un acumulado histórico de 50 millones de toneladas, un pasivo ambiental del cual las empresas buscan hacerse cargo, pero que enfrentan una traba normativa que ralentiza el poder responder por este desecho minero. En el siguiente bloque, protagonistas de la minería, nuestro invitado de hoy ha trabajado por 31 años en la siderúrgica ASA. Sergio Díaz se desempeña como operador del púlpito principal de la planta de Colina. Esta es su historia. Mi nombre es Sergio Díaz, yo soy operador de púlpito principal acá en la minación Colina. Llevo 31 años en la empresa. Entré primero en la planta Renca, ¿cierto? Cuando tenía 21 años. Trabajé 7 años en la planta Renca y después me vine acá a la planta de Colina. Yo controlo todo lo que son lo que es el tren laminador, ¿cierto? En el fondo cargar recetas, hacer los cambios de producto. Y como líder de producción, coordinar trabajo, coordinarlo, por ejemplo, algún trabajo especial que haya que hacer con algún operador, ¿cierto? En ese tiempo, en el año 93, estaban haciendo ¿cómo se llama? Todos los trabajadores de la empresa le dieron la oportunidad de poder ingresar a un familiar. Entonces yo tenía un vecino en realidad y él me dio la oportunidad, porque no en ese tiempo tenía hijos pequeños, entonces me dijo a mí si quería yo entrar a la planta y postulé y bueno, al mes ya estaba trabajando acá en ASA Renca en ese tiempo. Me gusta porque en realidad, bueno, trabajamos en equipo, trabajamos en turno. Todos los días hay un desafío nuevo, ¿cierto? Las interrupciones, los problemas que de repente se generan, ¿cierto? En el proceso. Todo eso es un desafío en realidad para uno, ¿cierto? Obtener buenos números, que el trabajo en el fondo sea un trabajo, ¿cierto? Tranquilo, que la producción esté controlada. En el fondo eso es lo que uno lo motiva. Bueno, y otra motivación que yo tengo también es el tema de la de seguridad, ¿cierto? A mí también me motiva la seguridad, cuidar a mis compañeros de trabajo, a mi turno, a mi equipo. En realidad, bueno, la siderúrgica no es un proceso interesante, ¿cierto? Sí, me gustaría que, por ejemplo, mi hijo mayor, que está estudiando ingeniería en construcción, que trabajara aquí, ¿por qué no? Una de las decisiones políticas más importantes quizás que se han adoptado en la historia reciente de la minería en nuestro país fue el proceso de nacionalización del cobre en el gobierno de Salvador Allende. Y el libro Chuquicamata, 1970-1973, aquí lo tenemos, es el nuevo libro de Pascal Bonfoy, que aborda el tema, y su autora está con nosotros precisamente hoy para poder conocer más sobre esta publicación. Gracias por venir, Pascal. Y gracias por la invitación. Pascal, bueno, es un tema muy interesante, un episodio histórico muy relevante para nuestro país, ya lo decíamos, que de alguna forma le dio un contorno, una forma a la industria chilena en su desarrollo en las décadas posteriores. Primero me gustaría saber por qué decides abordar este tema hoy día y a la luz de lo que está ocurriendo hoy con la minería y con lo que se vive política y socialmente en Chile. Bueno, justamente por eso. Bueno, hay algunas razones personales que no me voy a meter en eso, pero principalmente porque se desconoce cómo fue el proceso. O sea, le preguntas a cualquier chileno y saben que fue una votación unánime del Congreso Pleno, lo cual no es realmente cierto, porque no todos aparecieron a ese Congreso Pleno, y poco más. Y fue una época en que efectivamente nació la industria del cobre chilena, se empezó a desarrollar Codelco, y fue muy difícil. Pasaron muchas cosas. Fue muy difícil tomar control de la gran minería del cobre, pero fue una decisión política muy valiente también, porque, por ejemplo, ingenieros, supervisores huyeron, apenas Salvador Allende quedó electo, se fueron de las minas. No había suficiente personal capacitado, profesionales chilenos, pero hubo que hacerlo de todas maneras. Pasaron muchas cosas, no hubo traspaso de información, de conocimiento. Entonces fue un hito que realmente ha marcado el destino del país. Fue un punto de inflexión. Hasta el día de hoy, claro. Y uno de los temas también que me interesa es que cuando se habla de privatizar Codelco, cada vez que Codelco tiene problemas, porque Codelco tiene una gran deuda, yo creo que hay que recordar lo que fue y lo que significó. ¿Por qué es importante recordarlo?
A la luz de los debates de hoy me refiero. Porque por casi un siglo, dos empresas estadounidenses multinacionales mineras controlaron toda la gran minería, pagaron casi cero impuestos, repatriaban todas sus utilidades, no rendían cuenta nada, ni siquiera entregaban información hasta el año 1955 y eso fue poquita información. Y eso, o sea, de privatizarse Codelco, eso es lo que puede pasar también. Menos lo de la información, pero ¿cuántos recursos van a quedar al fisco en ese caso? Claro. Entonces, o sea, no hay que ir para atrás, ¿no? No hay que ir para atrás y volver a esos modelos que en el fondo tienen más réditos para las empresas privadas que para el propio Estado chileno, dueño de esos recursos, digamos. Sí. Pascal, de hecho, Máximo Pacheco hace poco en un seminario que participó en la Universidad Católica, hacía alusión a eso, a que constantemente reflota el tema y la idea de privatizar Codelco. Claro. No es un asunto que se haya planteado formalmente por algún presidente hasta ahora, ¿no? Pero de todas maneras está en el debate y como que ronda cada cierto tiempo. Y él, Máximo Pacheco, salía a la defensa, por supuesto, de la empresa que lidera y del directorio que le encabeza por el valor que tiene precisamente para Chile. De todas maneras, ¿por qué crees tú que surge esa amenaza constante? ¿De dónde viene esa amenaza constante? Principalmente de la derecha. Pero ni durante la dictadura militar se privatizó Codelco, porque hubo un intento, o sea, los Chicago Boys que llegaron al 75 sí lo propusieron, pero la Junta Militar dijo que no, porque igual los militares eran más nacionalistas en ese sentido. Claro. Desangraron Codelco, por supuesto, con el 10% de las ventas que ellos recibieron y gastaron a su de la ley reservada del cobre. Exacto. Pero siempre hay, bueno, gente que le cree más a la potencial o la capacidad del sector privado que el sector estatal. Entonces, cada vez que hay una baja producción, endeudamiento alto o baja la del precio internacional del cobre, que a veces es algo que no se puede, o sea, no se puede controlar, entonces es menos recursos para el Estado. Siempre está estas voces. Y ahora lo he escuchado, o sea, no ningún gobierno, o sea, yo creo que sería muy impopular políticamente siquiera mencionarlo, pero siempre hay sectores que lo dicen, digamos, porque piensan que el sector privado puede ser más eficiente o puede meter más tecnología, más inversión, etcétera. Bueno, a propósito de eso, del concepto que se ocupa mucho cuando se analiza el tema, que tiene que ver con la eficiencia, ¿qué valor tiene Codelco desde el punto de vista del desarrollo de la industria minera y del rol del Estado para el desarrollo de la industria? O sea, porque marca un punto de inflexión, ¿cierto? Y obliga de alguna manera al Estado a hacerse cargo de esto y aprender también sobre lo que significa llevar adelante una empresa de esta naturaleza. Por eso te pregunto por el valor desde el punto de vista del rol que quiere jugar el Estado también en el desarrollo de la minería, que hoy día también se discute a propósito del litio, por ejemplo. Exacto. O sea, Codelco es una empresa estatal que se hizo cargo de la gran minería del cobre en un momento cuando esas eran las minas principales. Ahora han surgido muchas minas grandes, principalmente en el sector privado. Por eso, sabes, algunas personas hablan de renacionalizar el cobre, que tal vez es un concepto errado, porque no es renacionalizar, pero bueno, ese es otro tema. Pero Codelco, uno de los problemas que ha tenido Codelco es que nunca ha podido reinvertir lo que genera. Todos los gobiernos, sin excepción, siempre le han pedido o exigido todas las ganancias, todas las utilidades para financiar sus programas, obviamente. Y lo que hizo el presidente Boric durante su gobierno, yo creo que se le ha dado poca atención, mediática al menos, y puede tener una gran significancia si es que se mantiene, que es permitir que Codelco se quede con 3% de las utilidades para reinvertir, para crear fundiciones menos contaminantes, nuevas, ¿no? Para mejores tecnologías, para ampliar la vida útil de las minas, cosa que está haciendo. Chuquicamata es una mina que se está yendo subterránea, es una gigantesca operación e inversión también. Entonces, Codelco es vital ahí, o sea, no hay que privatizar Codelco, eso creo que lo dejo claro en el libro tal vez, porque es el eje, ¿no?, de la gran minería del cobre, por más que hayan otras minas administradas por el sector privado. Por supuesto. Desde el punto de vista del proceso y de la revisión que tú hiciste, ¿qué desafío tuvo que enfrentar en ese entonces el gobierno de Salvador Allende y el Estado luego para hacerse cargo de Codelco? ¿Cuál fue el desafío más importante? De Codelco, de las minas. Perdón, de las minas. Al principio, claro, porque Codelco, o sea, Codelco, Corporación Nacional del Cobre, se creó el año 76 como paraguas para todas estas 5 minas, ¿no?, que eran 3 gigantes y 2 chiquititas.
Y antes del 76 también se llamaba Codelco, pero era Corporación del Cobre y eran sociedades coordinadas por Codelco. Entonces era una figura un poco distinta, pero muchos problemas. O sea, primero este éxodo que digo de profesionales y las universidades, fíjate, se tuvieron que adaptar para capacitar rápidamente y empezar a sacar profesionales ingenieros para hacerse cargo de las minas. Entonces muchos, por ejemplo, casi saliendo de la universidad, llegaban a ser jefes de turno y como hubo un éxodo y tiraje chimenea al año, estaban en jefaturas mucho mayores, ¿no? Claro. Con 22, 23 años. Era un proceso de edad, acelerado ¿no? de aprendizaje. Claro, en el caso de Chuquicamata, por ejemplo, Anaconda dejó, empezó a retirar a toda su gente, ofreció trabajo a los profesionales chilenos y extranjeros en sus otras operaciones, pero también dejó millones de toneladas de material estéril ahí al ladito de la mina, porque cuando ya sabía que se iba a nacionalizar, o incluso durante la chilenización anterior con el gobierno de Frey, empezó a irse al mineral de más alta ley, a sacarlo, y ni se preocupó de que el material había que dejarlo lejos. O sea, era como una carrera contra el tiempo para sacar lo mejor del mineral antes de irse. Sí. Entonces ahí tuvieron que lidiar con esta literal montañas de material estéril. Hubo otros problemas también que no causados por Anaconda, sino la politización de la administración minera, que fue un tema importante. Porque igual los partidos políticos siempre han sido muy fuertes en los sindicatos, en esa época cuando los sindicatos tenían mucho más fuerza también. Sí. Pero claro, las elecciones sindicales lo manejaban los partidos, pero se politizó mucho. Entonces el modelo de participación de los trabajadores, que fue parte del programa de Allende en todas las empresas del área social, públicas, y las que se expropiaban o estatizaban, permitía participación de los trabajadores en la gestión de la empresa desde lo más bajo del comité de producción hasta un consejo de administración. Y eso se politizó mucho. Entonces eso también alienó a muchos mineros o que no eran de izquierda o que no eran políticos. Sí, entonces eso se politizó mucho y eso causó problemas también. Pascal, a propósito de este libro, vi algún comentario de gente vinculada al sector minero que planteaba también la otra cara de la moneda. Decía cómo este proceso de nacionalización también había significado incertidumbre jurídica y que había espantado capitales por largo tiempo en la industria minera chilena. ¿Cómo analizas tú ese matiz que plantean algunos con una mirada más crítica sobre lo que significó esto? Sí, y eso tiene resonancia hoy día también cuando se habla del litio, de cómo hacerlo, ¿no? El Estado que se hace cargo, pero se tiene que asociar con empresas privadas, grandes, chilenas o extranjeras, y ahí cuál es el rol del Estado. Sí, hubo... Y se sabía, ¿no? Cuando se nacionalizó, que Estados Unidos iba a reaccionar. O sea, las dos grandes multinacionales que controlaban, no sé, por el 90% de la gran minería del cobre acá fueron nacionalizadas, sus bienes expropiados y empezaron a presionar a su propio gobierno para tomar medidas contra Chile, que ya estaba tomando, porque Nixon y Kissinger ya estaban... El golpe estaba en marcha. Antes de la asunción de Allende, interviniendo y tratando de ponerle obstáculos al gobierno de Allende. Pero las empresas también empezaron a demandar al Estado de Chile. Por ejemplo, una de ellas, Kennecott, empezó a reclamar el cobre como propio, entonces empezó a... intentó embargar, y con la aprobación de los tribunales en Europa y en Estados Unidos, las partidas de cobre, o los cargamentos, pero también los pagos, ¿no? De que deberían ir a Codelco, ellos lo reclamaban por sí. También, por ejemplo, todos los bienes del sector público chileno en Estados Unidos, en Nueva York, también fueron embargados. Entonces fue una guerra difícil. Hubo negociaciones a nivel político entre los dos países que se trataron de mantener muy en secreto. Bueno, algo de secreto hubo, pero igual salió. Y se dieron vueltas, ¿no? O sea, sin llegar a ningún tipo de solución. Y eso permitió, y si uno ve los documentos desclasificados de Estados Unidos, les permitió al gobierno como ganar tiempo. Literalmente lo que decían es como nos permite ganar tiempo en estas negociaciones para que surtan efecto las otras presiones que estamos ejerciendo sobre Chile. Claro, en paralelo. Y así fue, digamos. Sí, fue un proceso complejo sin duda. Chuquicamata, 1970-1973, la nacionalización del cobre, el libro de Pascal Bonfoy, que ya está en librerías, ¿cierto? Sí, hace un par de semanas. Y digital también, por lo que puedo. Y está con ebook. Sí. Gracias por haber venido, Pascal, a conversar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos con Minería 360.
Estamos de vuelta, seguimos aquí en Minería 360. Revisemos algunas noticias que han ocurrido los últimos días y que queremos contarles aquí en Minería 360. BHP Group y Lundin Mining anunciaron la adquisición de Filo Corp por cerca de 3.250 millones de dólares. Ambas compañías de esta forma van a conformar una empresa conjunta, 50-50, para operar los proyectos de cobre Filo del Sol y José María en la provincia argentina de San Juan, a unos 1.000 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, sobre la cordillera de los Andes. Las acciones de ambas mineras subieron tras el anuncio de esta adquisición, en una compra que fue celebrada además por el gobierno argentino. De hecho, el vocero de la presidencia señaló que el complejo va a estar entre las 10 minas de cobre más grandes del mundo y le va a aportar a San Juan cerca de 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales. Fue lo que dijeron desde el Ejecutivo trasandino. El acuerdo se conoce después de que BHP abandonara también en mayo una oferta que había hecho de 49.000 millones de dólares para adquirir Anglo American, que finalmente esta última rechazó. 3 ofertas propuestas en el transcurso de 6 semanas se dieron en el marco de esas negociaciones. Y una importante innovación con múltiples beneficios fue probada en Codelco, en la división El Teniente, en particular en la planta de hidrometalurgia de esta cuprífera. Se trata del uso de sulfato de cobalto reciclado. Es un aditivo que se ocupa en el proceso de obtención de cátodos de cobre, producto final que comercializa la minera. Hasta el año pasado, la empresa compraba sulfato de cobalto sólido a proveedores extranjeros principalmente, que debía ser disuelto en las operaciones antes de ser utilizado. Pero desde la Dirección de Innovación del Teniente contactaron a un proveedor local que extrae este aditivo de baterías de celulares en desuso en Santiago. Desde la división manifestaron que en el proceso de electroobtención de cobre, el sulfato de cobalto es un catalizador que evita la corrosión de los ánodos y ayuda a que exista una correcta transferencia de las partículas del metal rojo para que se depositen en los cátodos y alcancen así el 99,9% de pureza que se necesita. En concreto, el costo del sulfato de cobalto reciclado es un 22% más bajo que el sólido que se importaba hasta ahora, y en términos de eficiencia, su consumo es un 40% menor. Y queremos contarles también que Investile, la agencia de promoción de la inversión extranjera de nuestro país, cerró el primer semestre de 2024 con una cartera de más de 34.500 millones de dólares en los proyectos que ha contabilizado. Son en total 405 iniciativas en distintas etapas de desarrollo. El monto es un 24% más alto de lo que se había registrado al cierre del primer semestre del año 2023. Las empresas extranjeras que son apoyadas por Investile concentraron sus inversiones principalmente en 3 sectores: en energía, donde se acumulan más de 17.400 millones de dólares, y en la minería, con más de 6.300 millones de dólares. Luego le sigue en tercer lugar servicios globales, con un total de 5.400 millones. En tanto en energía como en minería, el monto de los proyectos creció respecto a junio de 2023, 41% y 25% respectivamente en cada sector. Desde la organización resaltaron que los buenos resultados por cada sector coinciden con las materias donde Chile está desarrollando estrategias para consolidarse como líder internacional: energías limpias, hidrógeno verde, minerales críticos, entre otros. La cartera ya cuenta con 7 proyectos asociados a litio, además, por más de 1.195 millones de dólares. Mineral crítico lo sabemos, para la creación de baterías de almacenamiento de energía. Aunque en el sector minero la cartera continúa siendo liderada todavía por proyectos que están asociados a exploración y explotación. Y tras años de tramitación de uno de los proyectos más grandes de Europa, Serbia se convertirá en el productor de litio más importante del viejo continente. ¿Qué significará esto para la industria? Lo revisamos en el informe que preparó Cristian Soto. Hemos adoptado lo que nos pedían los manifestantes y hemos comprendido sus temores. En segundo lugar, Río Tinto no ha facilitado en absoluto información suficiente a la población de Jadar en Rajevina y a lugares y pueblos de la zona. Tampoco han proporcionado información suficiente al gobierno de Serbia.
Con estas palabras, la ex primera ministra de Serbia le cerraba las puertas al megaproyecto que Río Tinto quería instalar en la zona de Jadar al oeste del país. Un contraste con la situación que se vive hoy, 3 años después, donde el actual gobierno serbio le reotorgó la licencia a Río Tinto para su proyecto que significará una inversión de más de $2.000 millones y, además, selló un acuerdo con la Unión Europea para suministrar el litio que se extraerá. La Comisión Europea y Serbia acaban de firmar un importante acuerdo que reforzará nuestra cooperación en el suministro de materias primas. Muchos otros también han firmado acuerdos que tienen que ver con este desarrollo, incluidas empresas e instituciones financieras que participarán en este acuerdo. Esto es algo que no se le puede restar importancia. Es un importante proyecto europeo y también una contribución para garantizar que Europa pueda seguir siendo soberana en un mundo cambiante y no dependa de otros. Ya tenemos a Stellantis y creo que también traeremos a otros. Para que lo sepan, esto supondrá un aumento del PIB de 700 millones de euros gracias a la extracción y el procesamiento del litio. Eso representa el 1% del PIB que teníamos en 2023. La extracción, transformación y producción de cátodos de litio representará el 2.06% del PIB. La extracción, transformación y fabricación de baterías y cátodos de litio representan el 4% del PIB. En conjunto, la cadena de producción representará el 16,4% del PIB registrado en 2023. Es un país diferente, completamente diferente. No es la Serbia que conocemos. Este acuerdo de suministro, que podría cubrir hasta el 90% de la demanda del viejo continente, es un paso más en la búsqueda de la Unión Europea para alcanzar sus objetivos climáticos, a lo que se suma un elemento no menor: que estos objetivos se alcancen con materias primas generadas en Europa y no desde potencias como China. Tenemos que reducir nuestras dependencias, necesitamos estructuras resistentes en nuestras cadenas de suministro. Eso significa que tenemos que desarrollar nuevas fuentes de materias primas en todo el mundo, pero ante todo, por supuesto, las que existen en nuestros países, donde la suerte y la historia y la geología han permitido su desarrollo. Jadar es la zona de Serbia escogida por Río Tinto para extraer litio. Un proyecto que desde un principio se enfrentó a protestas y que sigue siendo puesto en duda por parte de activistas, quienes apuntan a un posible impacto ambiental negativo en el sector. Se trata de un razonamiento básico. El litio se extrae siempre en lugares remotos, lejos de las zonas pobladas. Se lleva a cabo en determinadas regiones áridas donde no hay nada en 100 kilómetros a la redonda. Simplemente no se hace en zonas donde se dañará el patrimonio histórico, donde vive gente, donde hay una alta densidad de población y donde se pueden encontrar algunos de los paisajes más impresionantes. Los alemanes no lo extraerían en los bosques del suroeste de Alemania. Lo único que nos queda a cada uno de nosotros es la lucha, las calles, los bloqueos y la desobediencia civil. Nos han visto frente al Parlamento y frente al gobierno y frente a la presidencia y frente a los tribunales. Por lo tanto, ya no mantendremos correspondencia con las instituciones. De la mano de la otorgación del permiso para comenzar su proyecto de litio a Río Tinto, Serbia busca expandir su presencia en las industrias de energías verdes. Para esto, sellaron un acuerdo con el gigante automotriz Stellantis para manufacturar autos eléctricos de la marca Fiat. Esto es fundamental porque vamos a ser desafiados, yo diría que brutalmente desafiados, por la ofensiva china en el mercado europeo. Esta ofensiva china va a ser enorme, muy brutal. Como todos sabemos, todos los países europeos están invitando a los fabricantes chinos a venir a Europa. Esto es un hecho que se puede comprobar cada día y nosotros en Stellantis estamos preparados para la lucha. Esfuerzos europeos para frenar la influencia de China en el continente y buscar asegurar materias primas de forma autónoma para la transición energética. La plata es uno de los minerales más usados para las joyas, pero ¿sabías que tiene propiedades también que la hacen ideal para varios otros usos? En la siguiente cápsula lo revisamos. ¿Tienes pensado perforar alguna parte de tu cuerpo y ponerte un piercing o aro? Si aún no decides el material que usarás, esta información te podría inclinar por la plata. Esto porque este material tiene propiedades cicatrizantes y antibacterianas. Su uso en este contexto
data desde hace ya siglos. En ese entonces, médicos lo utilizaban por sus propiedades purificantes. Su composición y características altamente conductivas permiten que pueda combatir de mejor manera las bacterias. También Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, describió este elemento clave y útil para lograr una cicatrización. Igualmente, podría ser efectiva para tratar quemaduras. Pero no solo tenía fines en la medicina. En la antigüedad, era útil para ayudar a que el agua y el vino se mantuvieran en buen estado. Ojo, que su mal uso en la medicina podría traer algunos efectos secundarios, por lo que siempre se recomienda hacerlo bajo supervisión médica o con productos certificados. Bien, pues aquí parte de lo que ha marcado a la industria a lo largo de esta semana. Gracias por acompañarnos. Como siempre, los dejamos invitados a que visiten nuestro sitio web cnnchile.com. En la sección de Minería 360 encuentran todo el contenido de hoy. Nos vemos a la próxima. Buena semana.